Nació en Cáceres hace 72 años, está casado, tiene 3 hijos y 3 nietos. Es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y urólogo. Como tal, trabajó durante 8 años en el Hospital de la Paz de la capital de España, antes de hacerlo nada más y nada menos que durante 35 en el antiguo Hospital Juan Canalejo de A Coruña, 34 de ellos como jefe de servicio. Puso en marcha el programa de trasplantes en nuestra comunidad autónoma. Fue además presidente en Galicia de la Asociación Nacional de Urología durante 3 años, coordinador nacional de trasplantes renales durante 2 años, profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela durante 21 años y profesor de cirugía también en el programa de doctorado de la Universidad de A Coruña durante 3 años. Es autor de 2 libros y sus trabajos han merecido 13 premios nacionales e internacionales. Don Marcelino González Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. En enero de este año se han cumplido 30 años del primer trasplante de riñón, de la primera operación de trasplante renal en Galicia, intervención que usted y su equipo practicaron en el antiguo hospital de Juan Canalejo. Fue también el primer trasplante de cualquier órgano en nuestra comunidad autónoma. Sí, efectivamente. En ese momento empezaba el programa de trasplante en Galicia y empezaba con este trasplante de riñón de donante vivo. Posteriormente hicimos, este era donante vivo de padre a hijo y el siguiente fue donante vivo de hermana mayor a hermana pequeña. Fueron los 2 primeros trasplantes que hicimos, fueron de donante vivo. Posteriormente pasamos ya a trasplante de cadáver. Antes de nada, ¿cómo fue aquella operación? Creo que, como decíamos, fue un trasplante de padre a hijo y se daba esa circunstancia familiar que era importante también en ese momento, ¿no? Sí, vamos a ver, en el trasplante es muy importante el problema de compatibilidad. Esencialmente, la mayor compatibilidad va a facilitar la aceptación del riñón y la incompatibilidad va a facilitar el rechazo. Queríamos que las primeras intervenciones tuvieran pocas posibilidades de fracaso, al menos a corto tiempo, y por lo tanto decidimos hacer el primer trasplante de donante vivo, emparentado, como digo, y con una compatibilidad importante, para intentar que los primeros casos, al menos, fueran satisfactorios. No solamente para los pacientes, para nosotros y para el resto de la población gallega, que calculo que estaría pendiente de estos primeros resultados. Ustedes estaban aplicando además por primera vez, con todos los inconvenientes y riesgos que eso supone, la técnica del trasplante, además. Sí, evidentemente era el primer trasplante que hacíamos, pero teníamos una preparación. Personalmente yo había estado, como antes ha dicho, en La Paz, y en La Paz habíamos iniciado el programa de trasplantes, habían hecho varios, no demasiados, pero habíamos hecho unos cuantos, y evidentemente aquello me había dado experiencia, pero sobre todo me había dado experiencia mi práctica en el quirófano experimental. Yo había ido a Estados Unidos, estuve con el profesor Belzer en San Francisco. En ese momento era a nivel mundial uno de los pioneros en el trasplante y en la conservación de riñón para trasplante, cosa que es muy importante. Bien, estuve con él y cuando llegué a La Paz, con la máquina esta de conservación de riñones, me dediqué a hacer trasplantes de riñón en perros, trasplantes de riñón conservado durante X horas, de tal forma que adquirí una buena experiencia y cuando decidí aquí dar el paso, tenía la convicción de que yo estaba preparado para eso. Aquel trasplante, este primero al que nos referimos en Galicia, fue además de un hito médico en sí mismo, el inicio también de una nueva era en Galicia. A partir de ese momento se abrió toda una etapa de trasplantes. Ustedes sabían que se jugaba mucho en aquella operación, no solo la vida
de aquel ser humano que estaba en la mesa de operaciones, sino también que hubiese sido muy difícil poner en marcha el programa de trasplantes o se hubiera retrasado de forma considerable si fracasaban. Sí, claro. En ese momento sabíamos que era muy importante el éxito, y no solamente por el paciente y por nosotros, sino porque sería difícil seguir un programa de trasplantes si teníamos malos resultados. También hubiera sido un palo para nosotros, nos habríamos hundido moralmente, como por otra parte es que este problema de los trasplantes no es un camino de rosas, no lo ha sido para nadie. Le voy a hacer un comentario. Uno de los personajes más importantes en la historia de los trasplantes a nivel mundial, precisamente el que puso en marcha los trasplantes de hígado, Starzl, americano, publicó hace pocos años un libro, y ese libro es Historia de un cirujano de trasplante. Bien, la cubreportada del libro es una pintura de Goya, una de esas pinturas negras, ¿no? Que son dos hombres dándose garrotazos uno a otro. El cuadro es algo así como pelea a garrotazos. Bien, y quería significar que el programa de trasplantes no ha sido algo fácil, ha sido una lucha constante, una lucha contra muchos impedimentos y muchos problemas, y problemas graves, claro. En los trasplantes los problemas que surgían no eran de cualquier... eran de un nivel alto. Y supongo que usted habrá leído ese libro además con avidez, ¿no? Pues además es de los pocos libros que lo he leído 2 veces. De vuelta a la famosa operación, a la tan importante operación del primer trasplante renal en Galicia, me imagino que por todo ello, por lo que nos acaba de contar, por lo que comentábamos, había tensión en el equipo. ¿Estaba nervioso usted, por ejemplo? Sí, estábamos ciertamente tensionados. Estábamos esperanzados en que todo iba a salir bien, pero estábamos nerviosos. De tal forma que intentamos tener un clima, un ambiente lo más tranquilo posible. Así que decidimos hacer el trasplante un sábado por la mañana, que en teoría el hospital estaría más vacío. ¿Pusieron música ustedes? ¿Lo hacen a veces, música suave, no, música clásica? No había, en ese momento no había ganas de mucha música. No. Entonces programamos por la mañana para dedicarnos únicamente al trasplante. En toda la zona quirúrgica no había cirugía, solamente estábamos nosotros, el equipo quirúrgico, los urólogos, los nefrólogos, los anestesistas, de tal forma que estábamos rodeados de un ambiente muy familiar, muy tranquilo, sin interferencias. A partir de ahí, claro, que ya casi nadie se acuerda de que a finales de los años 70, a principios de los 80, casi nadie sabía lo que era un trasplante, y era mucho más difícil todavía plantearle a una persona que acababa de perder a un ser querido o que estaba en la UCI en una fase terminal, digamos, que tenía que donar o que era bueno que donara sus órganos para realizar un trasplante. Realizaron ustedes una intensísima campaña de difusión social, ¿no? Sí, claro. En este momento contemplado desde la perspectiva de ahora no se entiende muy bien, pero si nos trasladamos al 81, primero, en España se hacían pocos trasplantes y en unos centros muy determinados, que eran en La Paz, eran en el Hospital Clínico de Barcelona, 2 o 3 centros más. Y no trascendía mucho al resto de las comunidades, y aquí en Galicia no se había hecho ninguno. De tal forma que cuando dimos el paso para intentar hacer trasplante de riñón de cadáver, la población estaba absolutamente desinformada. La población no comprendía que nosotros, a continuación de haberle informado que un familiar suyo había muerto, no comprendía que fuéramos a decirle que si nos daba los riñones. Incluso se ponían en algunos casos, como es natural en aquella época, como era natural, violentos, muy molestos, muy crispados. Sí, no lo aceptaban bien, no comprendían, tenían la sensación de que éramos un poco inhumanos, que cuando ellos estaban viviendo el
trauma y el drama de un hijo, de un hermano, de un padre muerto, nosotros fuéramos a decirles que nos da los riñones o nos da... Sí. En ese momento solamente pedíamos los riñones, por lo tanto era la cosa así. Fíjese usted ahora que se le pide las córneas, los riñones, el corazón, todos los órganos válidos. Ahora normalmente los donantes son donantes de todos los órganos. Ahora ya no es selectivo que nos dé los riñones, sino donante de órganos. Volvamos a la campaña. La hicieron ustedes con la ayuda de la Fundación Barrié y de la Xunta de Galicia. Exactamente. Planteamos la necesidad de informar a la población, esencialmente informarla, que la gente supiera que, primero, cuando nosotros solicitábamos un órgano de un familiar, ese familiar estaba muerto y de forma absolutamente irreversible, iba a ser incinerado o enterrado. Pero la medicina, la gente, los enfermos con insuficiencia renal, podíamos tener un gran beneficio de ese acto de solidaridad que nosotros pedíamos en ese momento. Y eso es lo que queríamos informar a la gente. Claramente nos costó bastante, pero bueno, yo creo que fue una campaña, me parece, muy bien desarrollada. En radio, en prensa, vallas publicitarias y charlas en las que contaron ustedes, además, con presencia de algunos personajes importantes de la ciudad de La Coruña, que es donde se estaban realizando ese primer trasplante, ¿no? Incluso en algunas de las charlas, pues la presidía el que en ese momento era el alcalde, Paco Vázquez, y evidentemente eso era un atractivo para mucha gente, pues que estuviera ahí él presidiéndola. Y ahí lo que hacíamos era informar, decir lo que queríamos hacer, el programa de trasplante, cómo lo hacíamos. Hubo también vallas publicitarias por todos sitios y finalmente nos comprometimos, y así lo hicimos, a escribir en La Voz de Galicia distintos artículos que empezamos en junio, y cada semana o cada 2 semanas iba saliendo un artículo de trasplante, hablando del trasplante desde distintos puntos de vista. A partir de aquel enero del 81 abrieron ustedes, como decíamos, una puerta. Claro, después todo cambió, los trasplantes se generalizaron, se hicieron trasplantes en Galicia de otros órganos, de multiorgánicos, etcétera, etcétera. Creo que ese hospital fue además durante años el tercero que más trasplantes hizo de España y en ocasiones llegó a ser incluso el primero, ¿no? Sí, llegamos a ser el grupo de riñón, no recuerdo exactamente el año, pero 120 trasplantes de cadáver hicimos en algún momento. Eso me parece nos puso en primer o segundo lugar. Nos reconocieron, distintas entidades nos reconocieron el esfuerzo que habíamos hecho y, por ejemplo, en relación con las publicaciones, el ministro que entonces era el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, aquel personaje, extraordinaria persona, que fue asesinado por ETA, desgraciadamente, nos concedió el primer premio de publicaciones nacionales en el trasplante. La ciudad de Coruña nos concedió el honor de Coruñeses del Año al equipo de trasplante. Tuvimos distintos reconocimientos al trabajo que habíamos hecho. Como hemos dicho al comienzo, usted ha publicado 2 libros, uno de ellos se titula Trasplante renal. Ese libro recoge sus experiencias y conocimientos adquiridos en la técnica del trasplante. Pero no solamente recoge lo que nosotros podíamos decir, sino que en ese libro participan las personas, los nefrólogos y los urólogos, que en ese momento en España tenían una mayor experiencia. Por lo tanto, era un libro completo de trasplante de riñón, pero con los avances, con todo lo que suponía lo mejor de cada equipo de trasplante de España. Le confieso que junto con el vuelo del avión, la conquista del espacio, etcétera, los trasplantes es una de las cosas que más me maravilla, que todavía prácticamente no entiendo, me parece ciencia ficción. ¿Qué ha avanzado más en este tipo de intervención o en todo el proceso? La propia extracción del órgano, la conservación, como decía usted, el posoperatorio, los tratamientos antirrechazo, la técnica de la intervención. Refiriéndonos a lo que comentaba sobre lo que supone el trasplante, lo que alguien dice el milagro de los trasplantes.
Le haré una referencia. Un urólogo de los años 50, Kiss, francés, que se dedicó extraordinariamente al trasplante, decía, el trasplante representa la epopeya más apasionante de la ciencia médica. Es una epopeya que lleva más de 100 años y que aún no ha terminado. Bien, en esta epopeya, evidentemente, se ha ido perfeccionando las distintas parcelas. Primero se perfeccionó la técnica quirúrgica, después se perfeccionó la extracción, posteriormente la conservación, porque es muy importante conservar bien el órgano, porque habitualmente hay una gran diferencia entre el órgano de donante vivo, que solamente se da en riñón, que se produce la donación en un quirófano y en el otro se está preparando para el trasplante, al donante cadáver, que el riñón pues, puede estar en una ciudad a no sé cuántos kilómetros, que tarda en llegar, que después hay que seleccionar el receptor. Bueno, son esas famosas neveras con claro, hielo. Entonces, y todo el... es muy necesario que tenga el órgano, el riñón, el corazón, el pulmón, que tenga una buena conservación. Si no tiene una buena conservación, se deteriora en pocas horas. Por lo tanto, también ha sido muy importante la conservación. Precisamente con el que era con que fue el impulsor del método de conservación, fue Belzer, es con el que había yo estado en Estados Unidos. Y la conservación en este momento es fácil, el riñón conservarlo por encima de 20 y tantas horas, el hígado y el corazón se pueden conservar varias horas. Eso está bastante bien. Y los tratamientos antirrechazo también han avanzado mucho. Eso ha avanzado mucho, pero aún tiene que avanzar más. Claro, cuando termine de solucionarse ese problema, que no haya rechazo, pues es que el trasplante va a ser el tratamiento ideal para una cantidad de enfermedades y de problemas, y no solamente enfermedades, sino para mejorar la calidad de vida. No tendría límites, claro, prácticamente. No va a tener límite. Imagínese que en este momento hay unas limitaciones por el rechazo y los problemas que da el rechazo, pero ya se están haciendo trasplantes de miembro superior, de brazo, de mano, de pierna, y aún hay graves problemas con el rechazo, pero cuando no haya rechazo, como la técnica quirúrgica está francamente bien resuelta, cuando el rechazo esté absolutamente controlado, no va a haber razón para que la gente no tenga un brazo o no tenga una pierna. Incluso avanzamos más, el trasplante de cara que se hace recientemente, pues cuando no tengamos el problema de rechazo, el trasplante de cara pues será algo mucho más frecuente. Casi nada. Pero aún queda algún trasplante por hacer. ¿Como por ejemplo? Vamos a ver, en este momento órganos abdominales y torácicos se hacen todos menos uno, el trasplante de útero. Eso no se ha hecho. Se ha hecho el trasplante de riñón, de hígado, de páncreas, de intestino, pero no se ha hecho el trasplante de útero, para solucionar el problema de infertilidad que tienen mujeres pues, que por problemas congénitos nacen con un problema importante o porque a través de una enfermedad ha habido que quitarles la matriz y quieren tener hijos. Bien, pues el trasplante de útero se hará en poco tiempo. Desde el punto de vista experimental, en Suecia, en la Universidad de Göteborg, ya se ha logrado en monos realizar el trasplante de útero entre monos y que ese mono hembra quede embarazada y dé a luz. Ya se ha logrado, por lo tanto, el paso siguiente va a ser el humano. El humano. ¿Cuándo va a ser? Pues seguramente no falta mucho. Vamos a la parte humana, nos queda menos de un minuto, desgraciadamente, estaríamos hablando horas con usted de esta apasionante materia, pero ¿qué siente usted cuando, ahora usted sigue en activo a sus 72 años con su consulta, cuando se encuentra todavía por la calle, a lo mejor a una persona a la que ustedes trasplantaron hace años, que en aquel momento estaba enganchado a la máquina de diálisis y además con esa angustia de la lista de espera de los órganos? Sí. ¿Qué siente usted cuando lo ve por la calle caminando tan tranquilo y se acerca a usted, le da un abrazo, le saluda? Bueno, siento una gran satisfacción. Y siento una gran satisfacción
y esa satisfacción se puede multiplicar ya por muchos, porque debemos estar alrededor de los 1800 de trasplantes. Y ya son muchas las personas que en distintos momentos, y claro, ya hay muchos que no conozco y que de vez en cuando me dice, pues mire, es que trasplantó a mi hijo, o es que trasplantó, bueno, pero en este momento el problema más importante que tenemos es que como son insuficientes los riñones que podemos extraer de cadáver, hemos ampliado el programa a los trasplantes de donante vivo. Y ese es un programa que tampoco tiene límite. En este momento, aproximadamente el 25% de los trasplantes de riñón que se hacen en el antiguo Juan Canalejo son el 25%, lo cual aumenta las posibilidades de trasplante. Y no solamente aumenta las posibilidades de trasplante, sino es que esos riñones van mejor, en el sentido de que si un riñón de cadáver dura entre 15 y 20 años, un riñón de donante vivo dura entre 20 y 25 años. Y además, notable. Otra gran diferencia. La persona que espera un riñón de cadáver tiene que estar en diálisis, y pasa en diálisis 1, 2, 5 años, en fin. La persona que va a tener un donante vivo no necesita pasar por diálisis. Cuando tiene una insuficiencia renal, antes de llegar a necesitar la diálisis, se programa la operación de una forma programada, tal día y a tal hora, ingresa su madre, su hermano, su pariente, su amigo, porque no es imprescindible en este momento que sean parientes, y la operación programada. Es una operación que se hace por laparoscopia, la extracción, con lo cual el donante en 48 horas se marcha a casa. Y el receptor, el riñón trasplantado, normalmente no pasa por una fase de anuria, de retardo funcional, sino que el riñón habitualmente empieza a funcionar inmediatamente. Así es que el posoperatorio del receptor, del que recibe el riñón, es también mucho más corto. Mucho más sencillo. Entre 7 y 10 días puede estar en casa. Que ya es decir, ya, ¿quién se lo iba a decir a alguien en aquel año 81? Doctor González Martín, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por aquel mítico trasplante a usted y a todo su equipo en aquella ocasión, y hasta una próxima ocasión precisamente le esperamos aquí en Popular Televisión Galicia. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Quiero decir que aquel trasplante, aunque yo fuera la cabeza visible, al igual que el nefrólogo, que era el que tenía que tratar posteriormente los problemas, aquel fue un trasplante del Hospital Juan Canalejo, en el que participábamos urólogos, nefrólogos, anestesistas. Por cierto, su padre fue el que anestesió aquel primer trasplante. Pues algo me suena, algo me suena. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo dicho. Gracias. Buenas noches. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 10 menos 10, que pasen una buena noche. Muy bien. Bueno.